Ay, sí, creo que son, es pues está un poco, si se dan cuenta cuando hay artículos que son muy largos, también es donde lean, porque por ejemplo, pues, muy, ¿no? Recuerdo que también no lo tienen que leer todo. Aparte trae muchas imágenes, ¿no? También tiene un trabajo adecuado para poder, eso permite también que, entonces es digo, si observan, tiene muchas rutas metabólicas. Entonces, de ahí viene lo que les decía, ¿no? Ustedes tienen que observar cuáles de estas rutas van a dibujar, fíjense que van a dibujar pues no, o sea, este es un resumen. Si ustedes, ay, por ejemplo, puedo pegar la imagen después, así. Pues, si ustedes van a o lleguen a las ciudades, ay, no, y es cuando finalmente, pues ahora sí un aprendizaje se pierde. ¿Por qué? Porque hay desinterés por el hastío, ¿no? De tantas actividades que tienes, pues nada, terminas cumpliendo, ahora sí dando cumplimiento como puedes, pero no por el interés. ¿Por qué? Porque ya se perdió debido a, pues, al estrés, ¿no? Entonces, ¿sí? Voy a dejar mi resumen. Ojo, por eso califico un resumen porque sean muchas hojas. Califico el resumen en este caso por la estructura, en este caso por los temas que decidieron colocar. También lo que sí es la letra, ¿eh? O sea, y si digo, ay, no inventen, me hace sufrir horrible porque, pues su letra va muy, muy mal. La caligrafía es muy difícil de entender, ¿no? Y lo malo es que luego, pues en los exámenes me ponían también la letra muy, un tanto difícil, ¿no? Entonces, de entender. Los hijos si gustan que lo piensen, de aquí a mañana, pero pues este es el artículo, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a empezar, les vuelvo a reiterar, lo que sí me tienen que por favor mandar sus grupos en el WhatsApp, allá alguien más me mandó. Entonces, vamos a empezar con lo que sería la clase. ¿Sí? A ver, alguien ve aquí. Se escucha Sí, profe. cortado. ¿Por qué está cortando por línea? A ver, espérenme, déjenme, me salgo y vuelvo a entrar, porque luego sí le hago. ¿Me dicen, por favor, si todavía se escucha cortado? Les estaba comentando que, pues les dejé nada más dicho que si tenían alguna otra propuesta que fuese diferente al resumen. De hecho, les dije que igual y, podrían hacer ustedes, pues nada más sacar así como que los puntos más importantes. Por ejemplo, ¿no? ¿Ya escuchan mejor o todavía se escucha cortado? Yo escucho mejor. Sí, pero ya se escucha mejor. Ok, muchas gracias. Entonces, miren, por ejemplo, les decía, la idea es que ustedes también,
pueden proponer. A veces cuando nos preguntan algo no decimos porque no se nos viene ideas a la mente, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser que no hagan un resumen como tal. Lo que hagan es sacar las ideas más relevantes con algunos diagramas, ¿no? ¿Sería como un mapa conceptual? Pues mira, es que dentro Bueno, de se podría. ajá, claro, dentro de tus resúmenes puedes poner un mapa conceptual. Finalmente lo que estás haciendo es resumir la información que te está en el artículo, ¿no? Digo, no es lo mismo un resumen que un mapa conceptual, no, pero a eso voy, o sea, si ya lo dialogamos, me dices, oye, maestra, pues puedo hacer un mapa conceptual, siempre y cuando, porque luego les digo mapas mentales o conceptuales y me hacen o sea, una cosita de nada, me ponen la información de 3 hojas, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a reiterar, sí se puede, siempre y cuando la información, en este caso, tú la sepas en este caso organizar, ¿no? Y que toda la información que estás colocando esté acorde a. Igual y haces tu mapa conceptual y ya nada más haces 2, 3 diagramas que son los más relevantes en este caso y ya te quedó. Sí se puede. Igual y, por ejemplo, yo les estaba dando la opción de que ustedes podían colocar los puntos más importantes y entonces hacer sus diagramas, ¿no? Para no tal vez que fuera manera de texto. Hay personas que les gusta hacer resúmenes más que mapas, entonces no lo sé. Profa, ¿Sí? y por ejemplo, podemos hacer resumen y meter mapas o cuadros o tablas o algo así. Sí, O sea, en el resumen meter eso. sí, sí. De hecho, por eso le dije el otro día, creo que fue Osvaldo, no recuerdo si fue Osvaldo o Emanuel, que metió una línea del tiempo en su resumen. Y hasta le dije que, pues que lo había hecho muy bien, ¿no? O sea, finalmente lo que estaba haciendo era sintetizar la información. Entonces sí, sí lo pueden hacer, claro que sí. Ah, bueno, gracias. Sí, Fue Diego, creo. ay, creo que sí, porque de hecho le quedó bien padre. Sí, le quedó muy bonita su línea del tiempo. Sí, pues ahora sí que darle honor a quien honor merece, ¿no? Sí, creo que sí. Es que como no los conozco mucho, no me he aprendido sus nombres. Por ejemplo, ahorita de Carlos Rueda, Carlos, quién sé que yo dije a este niño, otro Carlos más, y Dios mío. Entonces, pues, ustedes hasta ahorita ya saben, tienen que hacer un mapa. Yo les dejo el artículo, váyanlo leyendo, pueden apoyarse de mis diapositivas, la respuesta es sí. Y pues recuerden que sería la actividad, esta actividad del, del catálogo es para la siguiente semana. ¿Sí? Fíjense bien porque ya les estoy diciendo sus actividades de junio. En realidad esta semana es el video, que ya quedamos que me lo van a entregar el lunes. Entonces esa actividad quedaría el lunes. El catálogo me lo tienen que entregar el otro viernes. O sea, es entregado. Pero en realidad vamos a estar trabajando con él. La última semana de junio es prácticamente la exposición de sus catálogos. Entonces ustedes van a estar ahí hablando de qué pusieron, qué le colocaron y demás, ¿no? Y entonces les decía que pues nos estamos también apurando por todos los, pues a veces las cosas que están fuera de nuestras manos, ¿no? Por ejemplo, les digo, pues es a veces se trata de ahora sí de aprovechar nuestro tiempo, ¿sí, no? Ok, entonces voy a empezar en este momento ya con la otra parte de la unidad 2, aunque aquí decía que eran unidades, lo que pasa es que antes en microbiología, esta era parte de la unidad 3. Para ustedes se vuelve la parte de la unidad 2. Entonces, ¿de qué habla? Es del metabolismo microbiano, ¿no? ¿Ya están viendo mi presentación? ¿Sí? Sí, profa. Sí, Gracias. Entonces, lo que vamos a ver en esta unidad sería también parte de estas características de serían estas características de nutrición y metabolismo
que tienen, por ejemplo, los microorganismos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es interesante, por ejemplo, hoy en la conferencia de este Salvador, del doctor Salvador, no, yo le digo Salvador, por ejemplo, él hablaba que ya hay muchos estudios con respecto a lo que es la microbiota de los, ¿cómo se llama? De los, ay, permítame un tanto. Que le baje un poquito, ¿no? Porfa. Hablaba de la importancia de la microbiota que tenemos en nuestras pancitas, que eso ya venía en el artículo, si ustedes recuerdan. Entonces, eso mencionaba que, por ejemplo, estaba tocando un tema, ya ven que en algún momento explicamos qué eran los probióticos, los prebióticos, qué importancia tienen, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, hoy en una de las cosas que habló, yo no sabía que, por ejemplo, un niño, eso dice que lo leyó ahorita apenas en un artículo de Nature, que un niño que nace, por ejemplo, por cesárea, a diferencia de un parto natural, tiene una microbiota pues no tan fuerte, digámoslo así, como un niño que sí. Entonces le pregunté que si sería conveniente que a un niño que no tenía una microbiota, en este caso intestinal, tan colonizada, fuera adecuado que se le dieran probióticos y prebióticos a una temprana edad, ¿no? Porque casi siempre los tomamos de forma adulta. Entonces, por ejemplo, él estaba hablando que sí. O sea, él comentó que pues que sí, que habían hecho ciertos estudios donde mencionaban que estos microorganismos pues iban a beneficiar, ¿no? Y también otra pregunta importante, y todo eso está relacionado con el metabolismo microbiano. Por ejemplo, le preguntó a un chico que, que si esas bacterias se llaman confluentes, que son las bacterias que tenemos en nuestro intestino, pues qué tan buenas eran, ¿no? O sea, que si finalmente eran como que digámoslo, ¿no? A veces nos las imaginamos como que realmente son nuestras amigas, ¿no? Y tiene razón Salvador, en un nivel poblacional, digamos, controlado por nuestro cuerpo, estas bacterias son buenas porque nos están ayudando a metabolizar esos carbohidratos que nosotros por sí solos no podemos. Por ejemplo, hay ciertos carbohidratos que son, que tienen estructuras de cadenas muy largas, por ejemplo, los polisacáridos, ¿no? Como la celulosa, la lignina. Estos carbohidratos, pues son digamos, tan grandes que nosotros no los podemos romper. No tenemos aparte las enzimas para hacerlo. Entonces, estas bacterias que viven en nuestras pancitas, bueno, no en nuestras pancitas, en nuestro intestino, son las que sí pueden hacerlo, ¿no? Y por ejemplo, en gran medida todavía nos ayudan a obtener ciertos aportes, pero no es porque las bacterias digan, ay, yo soy tan buena gente y me llevo también con el ser humano, que de cuates le voy a dar pues ahora sí como que voy a ayudarle a metabolizar esos carbohidratos. En realidad, pues esto sería como una relación simbiótica, ¿no? Es una ayuda mutua, ¿no? De hecho, preguntaba Salvador, ¿qué obtienen las bacterias que están ahí, ¿no? Y lo que obtienen es un hogar, somos un hospedero para ellas, y también obtienen en este caso nutrientes. Entonces, no están ahí porque sean buenas bacterias, o sea, digámoslo en el sentido de que son samaritanas, sino porque en realidad pues tienen un beneficio, y en ese beneficio es un beneficio mutuo con nosotros, ¿no? Entonces, les decía yo que esta densidad poblacional que tenemos en el intestino tampoco puede crecer tanto. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos el efecto contrario de un beneficio y entonces nos podrían causar un proceso de infección. Entonces, Salvador, en términos como muy coloquiales, o sea, para que fuera más entendido, o sea, si tenemos 6 bacterias en el intestino, que en este caso viven ahí, nuestro sistema inmunológico mata, por ejemplo, 4, quedan 2, esas 2 se vuelven a reproducir, vuelven a formar 6, se vuelven a morir otras 2, y entonces va haciendo un equilibrio. En realidad, esa palabra que ustedes aprenden desde la prepa, que siguen manteniéndola hasta estos niveles, que es homeostasis, pues en realidad la homeostasis es ese equilibrio que se busca y nuestro cuerpo necesita tener precisamente equilibrios internos, ¿no? Por ejemplo, la insulina no es que esté en altas cantidades o en bajas cantidades en nuestro cuerpo.
cualquiera de los dos extremos es peligroso, debe de estar en equilibrio, es decir, en los límites, ¿no? Más bien en los parámetros correctos, ¿no? Al igual en este caso la presión arterial, al igual, y entonces, si ustedes observan, por ejemplo, ahora sí con la presión arterial, la sal modifica esta presión. ¿Por qué? Porque crea un proceso de homeostasis que va a afectar para que exista mayor presión en lo que son nuestras venas, porque vamos a retener, por ejemplo, más agua, ¿no? Y con eso se va a ver alterado el equilibrio de la presión que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, pues de la misma manera las bacterias que tenemos en nuestro intestino deben de estar equilibradas. Es decir, no podemos tener tantas bacterias que llegue un momento en que dejen de ser benéficas y entonces nos generen un proceso de infección. Al hacer eso, pues entonces ya no tendríamos ahora sí como que ningún beneficio, ¿no? Dicho esto, entonces, pues les digo, ¿no? Aprovecho lo que hoy, los que pudieron observar la conferencia de Salvador, pues lo retomamos. Y la otra situación también habló de los antibióticos. Esto se me hizo muy interesante. De hecho, le voy a pedir que me pase el artículo, porque mencionaba que, por ejemplo, en Estados Unidos ya están haciendo ciertas investigaciones donde se está buscando tener, es con respecto a la dosis del antibiótico. Están buscando que un antibiótico ya no tenga una ingesta tan prolongada. Es decir, por ejemplo, aquí si nosotros vamos al médico, ¿cuántos días nos dura tomar un antibiótico? De 5 a 7 días. Entonces estaba comentando que en un artículo que hicieron, observaron que hay mejores efectos y mejores resultados con respecto a no crear resistencias de los microorganismos y con respecto a que nuestro cuerpo también aprenda a dar esas mejores respuestas, y dijo que teniendo una dosificación no menor, es decir, bueno, perdón, no dosificación porque lo dije mal, más bien tener menor días que te estás en este caso tomando el antibiótico, ¿no? Entonces, dicho eso, mencionaba que, por ejemplo, están viendo que una dosis de 3 a 4 días puede ser más efectiva que a lo mejor tener los 5 o 7 días. Que porque si al tener en este caso una toma de antibiótico más prolongada, pues eso lo que hace es que nuestro sistema inmunológico no actúe y al contrario llega a ser perjudicial porque entonces puede acabar con, por ejemplo, hasta con las bacterias que son benéficas de nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces obviamente eso causaría un desequilibrio en nuestro cuerpo, con lo cual pues no llegaríamos a un estado de salud tan correcto, ¿no? Entonces, pues vean ustedes cómo les decía yo, ¿no? Hay todavía muchas cosas por conocer dentro de hasta de las cosas que se suponen o suponemos que ya están como establecidas, ¿no? Entonces les decía, esa es otra parte que se vuelve sumamente pues interesante, sobre todo, yo supongo que ahorita se los ha de estar dando a los de Pharma para ver para ver lo que es la cuestión de dosis, dosificación y el número de días que en este caso debe de durar, por ejemplo, la ingesta de un antibiótico, ¿no? Y como bien decía él, ¿no? No es que en realidad las bacterias se hagan resistentes, sino que al contrario, también nosotros estamos, en nuestro cuerpo, pues ya está en este caso interviniendo, porque quienes escucharon la conferencia, y ya después ustedes la van a escuchar, mencionaban que este proceso de resistencia ha existido siempre, y tiene razón, porque si no, no tendríamos bacterias, pues sí, o sea, no tendríamos bacterias hoy en día, ¿no? O sea, si hubiesen sido todas susceptibles, si no hubiese sido un factor natural, pues muchas bacterias tal vez se hubieran muerto, ¿no? Y en realidad, al igual que nosotros cambiamos y evolucionamos, pues las bacterias hacen lo mismo, ¿no? Y dentro de su metabolismo, pues ahora sí que el hecho de ir, digamos, modificando pues es también una estrategia que ellas tienen para ser más, pues ahora sí, para estar más adaptadas a los ambientes y ser exitosas, ¿no? A través del tiempo. Entonces, pues ahí está, con respecto a qué es lo que vamos a ver con respecto al metabolismo, ¿no? Entonces aquí viene metabolismo microbiano, ¿no? Mencionan que es un conjunto, ¿sí? De procesos por los cuales un microorganismo obtiene energía
y obtiene nutrientes para sobrevivir y reproducirse. Entonces, como buen ser vivo necesita en este caso nutrientes. Y al tener estos nutrientes, si ustedes observan, esto está totalmente relacionado. Un organismo que tiene nutrientes, por lo tanto, va a poder tener energía. Entonces, finalmente estos microorganismos, gracias a estos nutrientes, como veíamos aquí en la imagen, ¿sí? Que están comiendo sus vegetales y sus frutas para poder obtener lo que es precisamente esa energía. Esta energía que está almacenada en, por ejemplo, ¿no? Aquí en estos vegetales o en la manzana, se van a transformar en energía química, ¿sí? Y esta energía química, pues es el dichoso ATP. Se supone que ustedes en lo que es bioquímica, ya hablaron de esto, me parece que sí hablaron de esto, de la ruta del ciclo de Krebs, ¿no? De glucólisis y todas estas cosas que son las que vamos a recordar por si no las tienen tan presentes, ¿no? Entonces, recordando, el ATP es el adenosíntrifosfato, ¿sí? Y es una molécula portadora de energía. ¿Qué significa esto? Es como si fuese una pila. El ATP es como si fuera la pila del celular. Se carga al estar en este caso conectado con la corriente, que dicho de otra manera, al tener alimento estarías en este caso teniendo energía. Se descarga cuando finalmente esa energía se tiene que utilizar en algún proceso, ¿no? Como por ejemplo el celular a la hora de estar mandando mensajes, escuchando músicas, pues finalmente estás gastando esa energía. En los seres vivos, ¿en qué gastamos esa energía? Pues gastamos energía finalmente en realizar el metabolismo, por ejemplo, en el caso de nosotros, en dormir, en pensar, en correr, en caminar, en aprender, ¿no? En estudiar, ¿sí? En muchísimas actividades. Entonces, esa energía se está, en este caso, como bien mencionaba las leyes de la termodinámica, pues se está transformando, ¿no? Entonces, esta energía química que se almacena en una molécula portadora de energía que es el ATP, ¿sí? Se va a utilizar para los procesos biológicos, como bien dice aquí. Es necesaria para todos los procesos vitales en las bacterias como movilidad, biosíntesis, reproducción, entre otras, ¿no? Y dicho eso, pues entonces estas bacterias, una vez que finalmente necesitan, por ejemplo, estar obteniendo esos nutrientes para seguir produciendo energía, ¿no? Entonces, acá tenemos en la siguiente diapositiva que los microorganismos utilizan diversas estrategias metabólicas y a menudo muchas especies se pueden distinguir. Aquí hay un error, lo correcto es con base a estas, precisamente a estas estrategias metabólicas. Es decir, y fíjense bien, porque eso está relacionado con las pruebas bioquímicas que yo les mencionaba. Una de las pruebas bioquímicas que vimos en la presentación de medios de cultivo fue el medio TSI, el de triple azúcar hierro. ¿Por qué? Porque en este caso, si recuerdan, me daba que podía ser un K sobre A, un A sobre A, que se podía formar, por ejemplo, una burbuja de aire porque había la presencia, en este caso, de algún gas, podía formar ácido sulfídrico y entonces se observaba de negro. Y entonces, gracias a que los microorganismos tienen también diferentes estrategias metabólicas, pues esto también nos permite o es un apoyo para poder identificarlas, ¿no? Entonces, de hecho, en las pruebas bioquímicas lo único que haces es someterlos a diferentes medios de cultivo donde tienen, pues ahora sí, diferentes sustancias nutritivas con las cuales ellos pueden metabolizarlas y darte, por ejemplo, virajes de color, ¿no? O cambiar, ¿no? Entonces, pues por eso la imagen lo que tiene aquí dice, es el principal criterio para determinar a la especie. ¿Por qué? Porque gracias a que finalmente si yo pongo una enterobacteria en un MacConkey, ¿sí? Me puede decir si fermenta o no fermenta lactosa. Y entonces se queda amarilla, perdón, se queda roja o se vuelve o vira a amarillo en medio. Entonces, esto me permite distinguir entre organismos de diferente especie. Por eso está relacionado totalmente con lo que sería, en este caso, el proceso de identificación de las bacterias, ¿no? Ahora, no solamente el metabolismo está relacionado con el proceso para identificarlas. ¿Por qué? Porque en realidad, por ejemplo, en otro artículo que fue creo que fue hace 2 cuatrimestres,
sus compañeros tenían que investigar cuál era precisamente algún metabolito que se estaba utilizando de las bacterias. Muchos de ellos encontraron una bacteria que lo que hace es comer plástico, ellos lo expresaban así, y entonces encontraron el artículo y lo analizaron, de hecho dieron muy buen análisis de este artículo, y tenían razón, ¿no? Esta bacteria, gracias a ese metabolismo, es capaz finalmente de utilizar lo que sería este polímero, ¿no? Entonces, de ahí que también viene la importancia. Una vez que yo conozco, por ejemplo, cómo trabaja el metabolismo de una bacteria en específico, puedo entonces darle una aplicación. De ahí que están también las bacterias que pueden utilizarse cuando hay derrames de petróleo. O están las bacterias también que te ayudan, por ejemplo, a bajar los niveles de metales pesados, ¿no? Todas las bacterias u hongos que están dentro del proceso de bioremediación, es cuando aquí el metabolismo toma mucha atención, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque precisamente pues me va a permitir dar la aplicación a un proceso gracias, en este caso, a una función biológica que tiene el microorganismo. Entonces, por eso lo menciono acá. A su vez determina el papel ecológico y su utilidad industrial, ¿no? Entonces, el papel ecológico es sumamente importante que desempeña dentro de, como ya sea fijador de nitrógeno, degradador de detritos, no lo sé, ¿no? Entonces, o puede ser su utilidad industrial, como en el caso que observamos aquí, está la cerveza en los procesos de fermentación para obtener productos lácteos, como es el queso, el soful, el requesón, ¿no? Todas las variantes que tenemos, y de hecho también el pan en el caso de las levaduras, ¿no? Entonces, vean ustedes pues y esto es así como que la industria alimenticia. Digo, si recuerden ustedes el artículo, por eso les decía que el artículo, la verdad, o sea, bueno, es un buen capítulo que engloba las diferentes aplicaciones, ¿no? Si nos vamos al ámbito, por ejemplo, de la medicina, pues puede ser que gracias a que la bacteria puede metabolizar, por ejemplo, la lactosa, me da, por ejemplo, una prueba de colorimétrica para ver si realmente tiene el gen que yo busco, ¿no? Dentro de la ingeniería genética, ¿no? O, por ejemplo, es una bacteria transgénica, ¿no? Porque, digo, ahí lo que yo estaría haciendo, pues, sería darle la capacidad adaptativa, ¿no? De manera artificial. Ya no sería tan natural, ¿no? Pero finalmente, pues, vean ustedes todas las posibilidades que hay, ¿no? Entonces, se utilizan las bacterias para muchísimas cosas y también, pues, dentro de esto las levaduras, ¿no? Entonces el metabolismo presenta dos rutas, ¿no? Si recuerdan, dijimos, el metabolismo es la suma o el total de reacciones químicas que se realizan en un organismo. Y estas están dadas por dos procesos. Los procesos pueden ser el catabolismo, ¿sí? Que alguna vez ya lo había preguntado que qué era y me mencionaron. El catabolismo sería un proceso que degrada, ¿sí? Una molécula que es compleja, lo que va a suceder es que se degrada a subunidades más sencillas. Y en cambio, el anabolismo significa sintetizar, porque lo que vas a hacer es que a partir de subunidades que son sencillas, vas a unirlas para formar una molécula compleja, ¿no? Y entonces estas reacciones no son distintas, lo que hacen es estar relacionadas dentro de nuestro metabolismo, ¿no? Y entonces vamos a observar precisamente lo que pasa. Se supone que lo verde sería la circunferencia de un microorganismo, vamos a poner que es una bacteria, y entonces aquí está, lo que sucede es que se supone que ingresa, ¿no? Una molécula sencilla, la cual gracias a este anabolismo, por ejemplo, pensemos que es un aminoácido, gracias a este anabolismo, lo que va a hacer es formar moléculas más complejas, que serían componentes celulares, como que les decía yo, como una proteína. Y entonces, finalmente, para que esta proteína se pueda formar, si ustedes observan, tuvimos que invertir energía. Es decir, para que estas unidades sencillas se puedan ensamblar, necesitan de esa energía en los enlaces, porque en realidad para que se una un aminoácido con otro aminoácido es por medio del enlace peptídico, si recuerdan esta parte. Y ese enlace peptídico se da precisamente gracias a ATPs, o sea, está la intervención del ATP, ¿no?
Entonces, una vez, por ejemplo, que se forme este componente celular, pues se va a utilizar ahora sí en la célula en lo que fuese necesario, ¿no? A lo mejor es una proteína, en este caso transmembranal, ¿no? Y entonces la proteína es estructural, es un ejemplo. Entonces, por otro lado tenemos que finalmente el organismo lo que hace es que igual, ¿no? Se alimenta. Esta fuente de energía lo que hace es que se cataboliza, es decir, se degrada. Y entonces a la hora de degradarse vamos a obtener dos cosas. Vamos a obtener las moléculas sencillas, ¿sí? Y vamos a obtener, ¿qué? Energía. Y esta energía, si ustedes observan, es la que va a alimentar a las reacciones anabólicas. Y también hay otra parte de esa energía, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que se va a utilizar en procesos vitales para el microorganismo, ¿no? Como viene aquí el movimiento, el transporte a través de la membrana, ¿no? Por ejemplo, para que puedan ingresar lo que son los nutrientes. Entonces, pues como ustedes pueden observar, para los microorganismos también el producir energía es fundamental, ¿no? Y entonces eso lo logran gracias a su metabolismo. Y pues las bacterias son muy diversas, por lo tanto también los tipos de metabolismos van a ser muy diversos, ¿no? Casi siempre, de hecho, se los adelanto que hablamos de fermentación, siempre decimos fermentación alcohólica y láctica y tan, ¿no? Y cuando entonces empezamos a ver toda la gama de fermentaciones que hay, que está la butírica, ¿no? Sí está la alcohólica, la mixta, la acética, entonces son diferentes tipos de fermentaciones y estas fermentaciones la verdad es que son también parte de la importancia industrial, porque por ejemplo para tener butanol, ¿no? Para tener, por ejemplo, etanol, con todo lo que se hace eso del biodiesel, el biogás, ¿no? Pues es gracias a este metabolismo de estos microorganismos, ¿no? Entonces, como podemos observar, en realidad, les voy a comentar otros términos, me dicen si los han escuchado, supongo que sí. Recuerden ustedes, nada más para hacer más complementario a esta parte, recuerden ustedes que una reacción exergónica siempre va a liberar energía. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos reacciones catabólicas, se dice que son endotérmicas, pues van a liberar este calor, y exergónicas van a liberar energía. En cambio, una reacción que es anabólica requiere energía para poder realizarse. Entonces, finalmente estas son endergónicas o también pueden ser endotérmicas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ya se durmieron. Ay, no puede ser. No, profe. Nada más me dicen no. A ver, ahorita los voy a, dicen que para pruebas está un montón. A ver si es cierto. Vamos a preguntarle a Cristian. Cristian, explícame este dibujito, porfa. Ah, no, pero ya que Cristian ya me lo agarré el otro día para explicar, ¿verdad? A ver, Vero, te toca, Vero. Vero, no está. Sí, ya voy, profe. Vero siempre está. Profa, ¿me escucha? Sí, sí. Bueno, voy a intentar decir lo que entendí. Bueno, en el metabolismo microbiano existen dos tipos, y es de lo que hablamos, del catabolismo y el anabolismo. Ajá. El catabolismo es cuando se van a degradar ciertas moléculas para hacerlas más pequeñas, y el anabolismo es cuando pasa lo contrario, cuando se van a formar otras más complejas. Y nos habló que unas liberan calor y otras energía, por eso son endotérmicas, ¿no? ¿Cómo nos había dicho? Ajá, haz de cuenta que les mencioné que las reacciones pueden ser exergónicas. Exergónicas. Ajá, si liberan energía. Ajá. O, en este caso, exotérmicas si se libera calor. O pueden ser endergónicas si necesitan energía, o pueden ser endotérmicas si requieren calor. Ok, ajá. Ok, entonces la pregunta es, ¿las reacciones anabólicas de qué tipo son? Son exergónicas. Acuérdate, si aquí tú ves que hay una flechita donde
esa energía y la energía está entrando, Es térmicas, ¿no? sería endergónica, exactamente. Anda, ¿Por qué? endergónica. Porque requieren esta energía. Les voy a reiterar, esto a lo mejor lo vieron en bioquímica, ¿no? Porque creo que es donde ven ustedes lo que es ciclo de Krebs, glucólisis, lanzadera y todos estos temas de metabolismo. Si no recuerdan, por eso les digo, pues, Es que apenas la estamos llevando. ¿apenas llevan bioquímica? Sí, profa. Es que perdón, pero es que lo que Y pasa es en- que me confundo con el plan 2017. Porque en el plan 2017 la llevan en segundo, entonces ustedes ya la llevan en tercero. Ah, sí, es cierto, ya me habían dicho. Bueno, pues vean ustedes, les va a funcionar ahorita para bioquímica, ¿no? Ya van a llegar ustedes más, ahora sí, bien participativos con su maestra, ¿eh? El Ok. chiste es que, pues aquí ya ustedes están viendo, ¿no? Si finalmente en este caso requiere energía, es una endotérmica, perdón, una endergónica. Endergónica. Si va a liberar la energía, son exergónicas y son, Exergónica. exactamente, es el catabolismo, ¿no? Ajá. Entonces, dicho esto, pues fíjense bien, tenemos aquí que el catabolismo, me pongo visible mi flechita, el catabolismo, aquí otra vez está, menciona que va a generar energía, ¿sí? Y aquí viene, fuente de energía, lo que hace es que a partir de una molécula que es compleja, se va a degradar y tú vas a obtener energía, que está aquí la flechita, y vas a obtener también productos metabólicos, porque se van a formar los dos. Y si ustedes observan, aquí está el ATP con dos flechas, y lo que sucede es que cuando esta energía es liberada por una reacción catabólica, entra el ADP, que sería el adenosín difosfato. Este adenosín difosfato lo que hace es tomar esa energía que está libre en el medio, ¿sí? Gracias a otro fosfato que va cargado con esa energía, y entonces va a formar el ATP, que sería el adenosín trifosfato. Entonces, ¿qué me está diciendo esta imagen con las flechas? Que esta es una reacción reversible. Por eso les decía que el ATP es una molécula que se carga y se descarga de energía. Si yo la tengo en forma de ADP, está descargada a la pila. Si está en forma de ATP, está cargada. Entonces, lo que sucede es que en esta reacción catabólica se forma el producto y se libera energía. La energía es atrapada por un ADP y se transforma en ATP, y este ATP ahora se va a utilizar en una reacción anabólica, que son reacciones de biosíntesis. ¿Por qué? Porque van a formar. Entonces, a partir de estos nutrientes, lo que va a ocurrir, y gracias a la intervención de esta energía, vamos a tener que se pueden formar precursores intracelulares. También se pueden formar intermediarios biosintéticos. Se pueden formar biopolímeros o se pueden formar, en este caso, elementos estructurales. Entonces, pues depende ahora sí de la molécula que se va a formar en estos procesos de biosíntesis para, dependiendo de las necesidades que tenga el microorganismo, ¿no? Por eso cualquier ser vivo, por eso les decía, pues finalmente debe de tener un metabolismo, ¿no? Que si ustedes recuerdan, dijimos que los virus no tienen un metabolismo propio. En realidad lo que hacen es utilizar el metabolismo de sus células hospederas, ¿no? Entonces, aquí vienen algunos puntos importantes y menciona, el metabolismo de la bacteria está adaptado para el crecimiento veloz. ¿Qué significa? Que el metabolismo de una bacteria no es como el de nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, alguna vez, no sé si se los comenté, si no, se los digo. Si nosotros no tuviéramos, por ejemplo, enzimas digestivas en nuestro estómago, el proceso de digestión sería un proceso sumamente largo. Entonces, gracias a estas enzimas digestivas, pues obviamente podemos, en este caso, utilizar o degradar estos nutrientes que están en la comida para poderlos transformar en energía química, que sería en este caso, se almacena en el ATP o sería el ATP, y poderlo utilizar simplemente para mantener una temperatura corporal, ¿sí? De hecho, el que nosotros siempre estemos calientitos, hasta luego les digo, tóquense el cuello. ¿Por qué? Porque estamos calientitos.
La temperatura corporal en el ser humano es de 36 a 37 grados centígrados. ¿Cómo la mantenemos? Pues gracias precisamente a este metabolismo. El día que nosotros no comemos, pues obviamente la temperatura corporal va a disminuir. ¿Por qué? Porque no estamos consumiendo precisamente esta energía que nos va a permitir transformar esa energía química en energía calorífica para mantener una temperatura corporal. Y vuelvo otra vez. ¿Por qué es importante la temperatura corporal? Porque está relacionada con nuestros procesos de equilibrio. ¿Sí? Esa temperatura es la adecuada para que nuestras células realicen sus funciones. Entonces, por ello, cuando la temperatura en nuestro cuerpo aumenta o disminuye, nos sentimos mal. Bueno, el chiste es que decíamos que las bacterias tienen un metabolismo, ¿sí? Digámoslo así, en términos coloquiales, más acelerado. ¿Por qué? Porque las bacterias se dividen en horas, ¿sí? Entonces dice, transcurre entre 10 y 100 veces más rápido que en células humanas. Tienen mayor versatilidad en cuanto al tipo de nutrientes que pueden utilizar para obtener energía, ¿no? Entonces, eso también es interesante porque las bacterias se han diversificado. Les decía yo, es como si una bacteria solamente comiera, por ejemplo, glucosa. El día que no hay glucosa, pues ya se murió. ¿Por qué? Porque finalmente es lo único que come, ¿no? Entonces, entre más esté diversificada en cuanto a su metabolismo, ¿sí? Si dice la bacteria, bueno, yo como glucosa, pero si no hay glucosa, pues puedo comer lactosa. Y si no hay lactosa, bueno, si come lactosa, también podría comer galactosa o fructosa. Entonces, esta diversidad le permite precisamente poder obtener energía de diferentes fuentes de carbono, ¿no? Entonces, también tiene una mayor versatilidad en la utilización de oxidantes y no están limitadas solamente al oxígeno. Les decía yo en alguna clase que nosotros envejecemos porque el último aceptor de electrones es el oxígeno. Y entonces en ese proceso tendemos a oxidarnos por naturaleza, por ser organismos aerobios, ¿sí? Ustedes lo van a ver en bioquímica, que cuando empieza hay un proceso que se llama fosforilación oxidativa. En este proceso de fosforilación oxidativa, voy a tomar los números como ejemplos. Imagínense ustedes, en realidad lo que sucede es que aquí es donde hay unas moléculas que se llaman los NAD y los FAD, ¿no? Entonces estas moléculas, que es el NDH2 y el FADH2, ¿sí? Que son en este caso moléculas portadoras de electrones, y estos electrones tienen energía. Lo que sucede es que nuestro cuerpo debe de sacar la energía que está en esos electrones. El proceso de fosforilación oxidativa o cadena de transporte de electrones, como también se llama, consiste en sacar la energía de los electrones. Entonces los electrones lo que empiezan a hacer es saltar de una molécula a otra, digámoslo así. ¿Para qué? Para ir transfiriendo la energía. Entonces, les decía yo, voy a utilizarlo de forma, pues aquí, los números para tratar de ejemplificarlo. Llega, por ejemplo, la molécula que es ay Dios mío, el NADH, ¿sí? Llega esta molécula que es el NDH2 y en el H2, ay Dios mío, van cargados lo que son los electrones. Entonces entra esta molécula, deja sus electrones en la primera molécula, ¿sí? Y entonces lo que le sucede a esa molécula es que se oxida y se reduce. Esta transfiere acá y entonces ¿qué ocurre? Se oxida y se reduce. Y a su vez están los electrones acá y así sucesivamente. Entonces cuando está transfiriendo estos electrones, ¿sí? Por ejemplo, lo que sucede es que se va a liberar energía. Entonces cuando se libera esa energía, aquí es cuando entra un ADP. Ay, ¿qué le pasa al cursor? Creo que cuando se escucha feo es cuando quiere pintar bien. Y entonces lo que hace es que entra un ADP, forma un ATP y atrapa la energía. Y entonces, ¿qué ocurre con esos electrones? Pues siguen en este caso pasando de una molécula a otra, chin, chin, y entonces están saltando en los diferentes componentes moleculares que existen de transferencia de esta energía, y cuando están saltando, se van formando los ATPs. Fíjense bien lo que les voy a decir. Por cada NADH2, por cada uno de estos, que entra en esta cadena transportadora de energía,
se van a formar 3 ATPs, ¿sí? Entonces, eso significa, ¿sí?, que estos electrones que tenían esa energía, lo que están haciendo es precisamente, ¿sí?, transferir esa energía para que sean atrapados por lo que es, en este caso, el ATP. Entonces, les decía, se forman 3 ATPs, ¿sí? Ahí está, ahí ves, ATPs. Entonces, cuando estos electrones ya llegaron a la última molécula, ¿quién va a recibir esos electrones? Pues el oxígeno. Y entonces este oxígeno va a ser el último aceptor de electrones, ¿sí? Al ser el último aceptor de electrones, esa es la razón por la cual tendemos a oxidarnos, ¿sí? Y entonces puede estar relacionado con los radicales libres y con procesos de envejecimiento, de ahí los antioxidantes, por eso se volvieron tan famosos, ¿no? Y que consume arándanos y frutos rojos y las moras y se volvieron muy famosas, ¿no? Entonces, pues aquí, ¿qué hay de diferente con estos microorganismos? Que finalmente no solamente el oxígeno es el último aceptor de electrones. ¿Por qué? Porque tenemos los procesos de fermentación. Y en un proceso de fermentación, pues puede ser otra molécula menos el oxígeno el que esté aceptando, ¿no? ¿Qué otra característica? Existe una gran diversidad de requerimientos nutricionales entre las bacterias debido a que ellas no poseen todos los caminos biosintéticos, ¿no? Entonces, significa, aquí tenemos, ¿no? Otra vez, muchos requerimientos nutricionales. ¿Por qué? Porque finalmente ellas tampoco, o sea, no todas las bacterias van a hacer de todo. Algunas están diversificadas y eso las hace más aptas, pero no todas pueden hacer de todo. Algunas son muy específicas, ¿no? El cuerpo de los procariotas es muy sencillo. Ya hemos dicho que las procariotas son estructuralmente sencillas, sin núcleo, no tienen orgánulos rodeados por doble membrana, ¿no? Dentro de algunas características. No poseen histonas, ¿no? No tienen una membrana plasmática con esteroles, ¿no? Entonces, lo que va a permitir es sintetizar macromoléculas por mecanismos menos complicados que los que utilizan las células eucariotas. Simplemente, ustedes obsérvenlo. Nosotros al tener un núcleo, vamos a hacer que, imagínense ustedes que lo amarillo es el núcleo y lo blanco es el citoplasma. El proceso de transcripción, es decir, de formar un RNA mensajero, se realiza en el núcleo y el proceso de traducción se realiza en el citoplasma. Entonces, en una célula eucariota, el proceso de transcripción y traducción son, en este caso, temporal y espacialmente diferentes. Por lo tanto, nuestro RNA tiene que tener mayor tiempo de vida que un RNA bacteriano. ¿Por qué? Porque nuestro RNA tiene que atravesar el núcleo. Y si en ese proceso, si no está protegido, puede ser degradado. Por esa razón tiene que tener mayor tiempo de vida y no sé si ustedes recuerden que el RNA mensajero está protegido por una capucha o una caperuza y una colita de polía. Entonces, estas dos características que tiene nuestro RNA hace que tenga mayor tiempo de vida, a diferencia de una bacteria. Los RNAs de las bacterias no tienen que durar tanto. ¿Por qué? Porque están contiguos a los ribosomas. Entonces, ese proceso de transcripción y traducción son temporal y espacialmente en el mismo lugar que sería el citoplasma. Entonces, algunos procesos biosintéticos son únicos en las bacterias, como los que conducen a la síntesis de mureína, ácidos teicoicos y lipopolisacáridos. Significa entonces que nosotros no vamos a encontrar estos procesos en ningún otro organismo. Digo, bueno, claro, al menos de que fuera una modificación genética, ¿no? Pero dicho de otra manera, pues no. La verdad es que estos son procesos sumamente específicos precisamente en las bacterias, ¿no? Entonces, ¿sí? Ahora tenemos aquí tenemos los dos procesos que se muestran en las bacterias. El proceso de lo que sería respiración y el proceso de fermentación. Entonces, ¿por qué se caracteriza la respiración? Porque en este caso, un compuesto es oxidado con oxígeno o un sustituto que funciona como aceptor terminal de electrones. La respiración es normalmente acompañada de la producción de ATP, ¿no?
En cambio, en el proceso de la fermentación, en este caso es un proceso en el que el ATP se produce en condiciones anaerobias. Ya hemos dicho que anaerobiosis significa que en este caso no requiere oxígeno y utiliza un compuesto orgánico que sirve de donador y aceptor de electrones a la vez. El ATP se produce por fosforilación del sustrato. Y hasta aquí pues ha de sonar muy, digamos, ustedes han de decir, uy, no, pues entonces ahora sí que parece karma ser aerobio, ¿no? Pues no. ¿Por qué? Porque la respiración aerobia tiene sus ventajas, es decir, este proceso, pese a que es largo, porque para que empiece, no sé si ustedes, les vuelvo a reiterar, si no lo han visto, trataré de explicarlo, pero necesito que ustedes me digan si me entienden. Lo que sucede es que cuando ingresa, por ejemplo, un alimento, del alimento que vamos a obtener es la glucosa, que la voy a representar con la G. Esta glucosa se va a transformar a unas moléculas que se llaman ácido pirúvico. ¿Por qué? Por un proceso que se llama glucólisis. Fíjense, o sea, nada más estoy diciendo las etapas. Ya que este ácido pirúvico, ¿sí? Lo que va a suceder ahora es que se va a realizar lo que se llama ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs se realiza, ¿sí? Y se forman, aquí es donde se forman los NADH2 y los FDH2, que dijimos que son moléculas portadoras de electrones. Una vez que se realiza este ciclo de Krebs, van esos electrones al siguiente proceso, que es la fosforilación oxidativa, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, una molécula, a partir de una molécula de glucosa, pues pareciese un proceso muy largo. Primero esta molécula de glucosa tiene que llevar a cabo la glucólisis y te va a formar ácido pirúvico. Este ácido pirúvico va a entrar en ciclo de Krebs, se va a formar los NAD y los FAD, los NDH2 y FDH2, y estos a su vez van a pasar a fosforilación oxidativa para poder obtener ATP. Entonces, este proceso que parece tan largo, en realidad tiene sus ventajas. ¿Por qué? Porque a partir de una molécula de glucosa, fíjense bien lo que estoy diciendo, de manera general, vamos a decirlo, casi todas las células que realizan el proceso de respiración van a obtener a partir de una molécula de glucosa 36 ATPs. ¿Sí? Es decir, energéticamente es rentable. ¿Sí? A veces hasta les digo en términos como de dinero, ¿no? En la glucólisis, bueno, perdón, en la degradación de la molécula de glucosa, para poder obtener estos 36 ATPs, tú necesitas invertir 2 ATPs. Si lo vemos en términos de dinero, yo te diría, mira, si tú inviertes 2 pesos, te ganas 38, ¿sí? En realidad te estás ganando 36 netos por los 2 que invertiste. Así es el proceso precisamente de respiración. Lo que sucede es que nuestras células, para romper esta molécula, necesitan invertir energía. Y ahora tengo la pregunta. Fíjense bien, si el proceso de glucólisis requiere invertir energía, ¿sí? Para que se rompa, ¿sí? ¿Qué tipo de reacción es exergónica o endergónica? Endergónica. Endergónica. Argónica. Exactamente, fíjense bien porque no quiero que se confundan. Para que finalmente yo rompa esta molécula, necesito meter energía. Pero cuando yo tengo el resultado de ganar 36 ATPs después de todo el proceso, fue un proceso de síntesis o de degradación. Otra vez, si a partir de una molécula de glucosa yo obtuve 36 ATPs, fue un proceso de síntesis o de degradación. Es decir, fue... Síntesis. ¿Degradación? Sí, pero estás bien. Y creo que me respondió, no sé si fue algún Carlos. Creo que me dijo algún, o fue Osvaldo. No, Osvaldo no había entrado. Fui yo, Carlos, papá. Ándale, Carlos. En realidad, Carlos, no puede ser síntesis. ¿Por qué? Porque acuérdate que los ATPs es energía. Si se está produciendo, liberando toda esta cantidad de energía, ¿sería síntesis?
Más bien son reacciones, en este caso, que lo que hicieron fue liberar, fueron reacciones exergónicas. Ahora, no quiero que se confundan, por fin, o son reacciones anabólicas o son, en este caso, catabólicas. Ojo, este proceso les dije que es largo y va a haber reacciones que sean anabólicas dentro del proceso y van a haber reacciones que son catabólicas. ¿Sí? Cuando tú, y de hecho a veces hasta se las hacía de pregunta de examen, ¿no? A partir de una molécula de glucosa, explícame por qué se ganan 36 ATPs netos en un metabolismo aerobio, ¿no? Y era porque finalmente lo que ocurre es que esta molécula de glucosa, o sea, digo, a grandes rasgos, forma dos moléculas de ácido pirúvico, y el ácido pirúvico, como son dos moléculas, entra el ciclo de Krebs, se forman los NAD, los FAD, liberan la energía que tienen los electrones, y como por un NADH2 me dan 3 ATPs, ¿sí? Y por cada FDH2 me dan 2, entonces hacían la suma y me daban los 36. Les vuelvo a reiterar, ¿no? O sea, ya me dijeron que están llevando apenas bioquímica. A grandes rasgos sería esto, ¿no? Por eso les digo, adelantando tal vez un poquito este conocimiento, a partir de una molécula de glucosa, que es un carbohidrato sencillo, mediante un proceso de glucólisis me dan dos moléculas de ácido pirúvico. Estas moléculas entran en ciclo de Krebs, las dos, y entonces me forman moléculas portadoras de electrones que son los NDH2 y FDH2. Estas, a la hora de estar liberando estos electrones, como dijimos acá, el último aceptor de los electrones es el oxígeno. Aquí es un proceso de oxidación y finalmente voy a obtener 36 ATPs netos a partir de la degradación de una molécula de glucosa, ¿sí? Entonces, por eso les decía, en realidad el proceso, viéndolo de forma general, es un proceso, en este caso, de degradación. Y si es una reacción catabólica, me está liberando a la vez energía, ¿sí? ¿Hasta aquí más o menos quedó claro? ¿Sí o no? Sí, profe, yo había visto un esquema en un video donde justamente, bueno, me acordé de eso, por eso le dije que era degradación, donde explican cómo el sustrato entra a la célula y entonces la célula manda a cierta proteína para reconocer al sustrato y reconocer así como puede, pues, comenzar a desintegrarlo y manda esa señal y ya después llega un, cierto organismo específico que empieza a degradarlo. Así es, ¿sí? De hecho, digo, bueno, si lo vemos como tú bien dices, de forma molecular, pues, por ejemplo, fíjense bien, la pregunta sería, ¿cómo trabaja la insulina? A ver, ¿para qué sirve la insulina? Antes de que yo se los diga. Para reemplazar, A ver, lo voy a especificar más, porque así como lo dije, pues suena como, ¿para qué sirve? Pues ¿para qué, no? ¿En dónde? Ok, la formule mal. En nuestras células, ¿para qué sirve la insulina? ¿Por qué es tan importante en este caso producir insulina en nuestro cuerpo? bueno, por lo que sé yo, es para nivelar las cantidades de azúcar, ¿no? Que se tiene. Ok, tú estás diciendo liberar las cantidades de azúcar. Ok, No, regular. a nivelar, bueno, regular. Nivelar, Ajá, regular. Ok. Regular las cantidades de azúcar en la sangre. Muy ajá. bien. Y ahora, ¿cómo la regula? ¿Cómo lo hace? Ay, Pero fue ¿Producida por metabolista. el páncreas? Ya lo dijeron en este caso. Se escuchó cortado, pero creo que fue Mariana. Lo dijo por el metabolismo. Y tiene razón también la otra chica que habló también en el fondo, que menciona el páncreas. El páncreas lo que hace es formar la insulina. La insulina es una proteína. Esta proteína está en nuestro torrente sanguíneo, y fíjense bien lo que voy a decir, es la que se está encargando, ella está circulando en nuestra sangre, y ella es la que se va a encargar de permitir que la glucosa ingrese a nuestras células. Cuando esta glucosa ingresa a nuestras células, de esa forma puede nivelar la cantidad de azúcar que hay en la sangre. Por esa razón, las personas que son diabéticas, si no pueden ingresar, ojo, si la insulina es una proteína que no está bien formada, no va a poder meter el azúcar en la sangre.
Si las concentraciones de insulina son muy bajas, pues tampoco va a poder hacer su trabajo. De ahí que se deriva la diabetes tipo 1 y tipo 2. Entonces, dicho esto, ¿sí? Vean ustedes precisamente, que era con respecto a lo que mencionaba Vero, ¿no? Que ve en el video. Molecularmente tú estás hablando que pues estos carbohidratos ingresan a las células. Y ya que están dentro del citoplasma de una célula, tienen que metabolizarse, como bien dijo su compañera. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se metabolizan? A ver, tengo otra pregunta, porque yo ya expliqué todo esto y pues di por hecho que lo sabían, pero en realidad no debía hacerlo. La pregunta es, ya que está la glucosa dentro de una de nuestras células, díganme dónde se metaboliza. Dentro de una célula, ¿dónde se metaboliza? A ver. ¿Dónde se metaboliza? ¿Dónde podrá ser? A ver, les voy a dar otra vez. ¿En qué organelo celular, en este caso, se realiza la respiración? Fíjense bien, la respiración celular. ¿En qué organelo? Pues digan así como que, pues yo creo que en este, no pasa nada. ¿Cómo en cuál creen? Ay, no tengo el... En la mitocondria no sería. Sí, es En el ese, citoplasma. de hecho. ¿Qué creen? Que las dos tienen razón. La chica que habló así como muy tímida, dijo en el citoplasma muy tiernamente, tienes razón, parte de este metabolismo que acabamos de explicar se lleva a cabo en el citoplasma. Ahí va. Voy a hacer aquí otro rayoncito en mi dibujo. Yo les dije, a partir de una molécula de glucosa que está aquí, se va a formar ácido pirúvico. Este proceso aquí, ¿sí? Que lo puse en moradito, se realiza en el citoplasma de la célula, ¿sí? Y hasta ahí es un proceso anaerobio. Vean qué complicados somos, ¿eh? Es un proceso anaerobio. Es un ana. Pero desde ciclo de Krebs y fosforilación activa, esto es conocido como la respiración celular. Y esto se realiza en el organelo con forma de frijolito, que tiene la membrana interna, en este caso invaginada, organelo de doble membrana, que tiene una membrana externa, una interna. Aquí es donde se realiza ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Ahí, ¿sí? Entonces, por eso les decía, bueno, una cosa es que ingrese la glucosa a nuestras células y otra muy diferente que ellas lo metabolicen, porque hasta que empiezan a hacer esto lo van a metabolizar. Y una célula, imagínense ustedes, no porque digan, ay, es que tengo mucho azúcar en la sangre, pues voy a producir insulina para que metan todo el azúcar que me sobra a las células. Y las células, o sea, ya las quiero ver, o sea, yo me las imagino. Ahí ya con un bonche de glucosa dentro de ellas, ¿no? Y apúrate mitocondria porque ya tenemos más, ¿no? Entonces, las células no van a meter la cantidad, o sea, glucosa y glucosa, o sea, pues tú sigue comiendo en este caso carbohidratos para que sigas teniendo glucosa, ¿no? Total, las células la meten y la almacenan, pues no se trata de eso, ¿no? Nuestras células van utilizando esta glucosa para formar esa energía. De ahí que por eso si tú no comes, ¿sí? Te vas a sentir débil, te va a dar sueño. Y a ver, pregunta, ¿cuál es el órgano de nuestro cuerpo que más requiere energía o que más consume glucosa? ¿El cerebro? El cerebro. Así es, el cerebro. El cerebro ese sí, es un consumidor de energía. Apenas ayer hubo creo que sí fue ayer o antier, hubo una conferencia que se llamaba Las neurociencias del sabor. Y entonces hicieron varias pruebas con ratoncitos
donde lo que hacían era que si el ratoncito en un supuesto estaban en este caso estudiando la actividad de las neuronas con respecto a bueno, mencionaron ahí unas neuronas que la verdad no me acuerdo cómo se llamaban, que están conectadas con el sentido del gusto y el centro del hambre. Entonces, el chiste es que si el ratoncito no había comido, ¿no? Las neuronas estaban así como muy activas, se ve, ¿cómo se ven activas, maestro? En este caso como que se iluminaban, ¿no? Y se movían. Entonces, en el momento que el ratón empezaba a comer, las neuronas se apaciguaban, ¿no? Y de ahí, pues obviamente decía, ¿no? De ahí que cuando tienes hambre no te concentras, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, finalmente estas neuronas están excitadas, ¿no? Y no te no te dejan concentrarte, ¿no? Entonces, bueno, vean ustedes ahora por qué aprender no solamente es un proceso de voluntad, ¿no? Sino también implica una cuestión biológica. Entonces, en esa parte, pues les decía, no era curiosa que estas celulitas que están en el cerebro pues se alteraban tanto. De ahí que precisamente el hecho de estudiar, el hecho de estar realizando una actividad finalmente académica, implique gastos energéticos de glucosa, ¿no? Si a ustedes les suma, ¿estás cansado de qué? Si ni has hecho nada. No, me he estado ahí en la computadora tomando clase y dizque estudiando. No, claro que sí estuviste haciendo algo. Estás pensando, estás en este caso analizando, estás, por ejemplo, en el proceso del aprendizaje, estás relacionando, haciendo conexiones. Entonces, pues todo eso implica gastos energéticos. Finalmente las neuronas son células y se están comunicando mediante sustancias químicas, bueno, mediante mensajes químicos. Y no lo hacen, o sea, no lo hacen nada más así por arte de magia. Necesitan en este caso, pues precisamente energía, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Ya hasta perdí mi celular. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, profa. ¿No? Me voy a quedar hasta esta diapositiva. Profa, ¿nos va a proporcionar sus diapositivas? Sí. Ah, Ya bueno, ven que entonces, siempre se las paso. sí, entonces no hay problema. Bueno, es que ya puche a la grabación para que luego no sea muy larga. Es que